bienvenidos. Esto es Artistas de Casa. Bienvenidos. Una de las personas que ya tenía tantas ganas que estuviera en el programa y al fin se me hizo. Muchas gracias, Braulio. ¿A qué hora llega? Tú, Braulio. Yo. Muchas Okay. gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. ¿Tú qué tal? Muy bien también, algo cansada, pero bien. Así es esto, desde la música. Exactamente, de los de eventos. la promoción y eso. Exacto. ¿Qué te trae por tierras chiapanecas otra vez? Pues bueno, somos de Chiapas y siempre es un gusto regresar, sobre todo cuando hay eventos a que venir, entrevistas que hacer y pues siempre gustosos de regresar a nuestras tierras chiapanecas. Ahorita estamos en San Cris, qué rico. La verdad es que el calorcito de Tuxtla no es algo que extrañe, pero aquí en San Cris sí estamos bien al gusto. Pues gracias por recibirme. No, qué bueno que vinieron a darse su vuelta y a refrescarse un poco por lo menos. Sí, ya sé. ¿Hace cuánto tiempo que ya no estás en Chiapas, que te fuiste a la Ciudad de México? Nos fuimos a la Ciudad de México hace 6 años más o menos. Y pues bueno, ya pasándola bien, buscando nuevas oportunidades, tanto laborales, personales como musicales. La idea principal justamente fue ya expandir el universo musical que de alguna manera estaba limitado dentro del estado, ¿no? En ese momento ahorita ya se están abriendo más espacios gracias a ustedes, a Rocomiteco, a otros, digámosle, marcas por ahí que están expandiendo esto. Pero en ese entonces aspirabas a abrirle a la banda que venía y cosas así, entonces pues ya quisimos movernos para allá. Y efectivamente ha sido difícil, ha sido como empezar de cero, pero pues ya echándole ganitas, llevamos más o menos 7-8 meses como muy de lleno, sin depender de nadie, buscando nosotros los espacios, los medios, y eso nos ha resultado como la mejor estrategia posible, entonces lo estamos disfrutando muchísimo, sobre todo este último año que te digo. Excelente, entonces además del calor que no extrañas. Sí, no, la verdad es que la Ciudad de México yo sé que la Ciudad de México tiene un estigma muy grande arriba de que es una ciudad violenta y caótica y bla, la verdad es que es una ciudad hermosa, es una ciudad, sí, todo el tiempo estás respirando caca, sí, sí. Pero, pues digo, aquí ahí está el calor horrible y los baches, o sea, toda la ciudad tiene sus contraposiciones, pero la verdad es que es una ciudad muy rica en cultura, muy rica en foros, muy rica en comida también, en muchas cosas, ¿no? Entonces estamos disfrutando muchísimo por allá la estancia y sobre todo la expansión musical que sentimos, al menos personalmente, no sé si se nota, no sé si se ve, pero al menos personalmente sí la sentimos, ¿no? Entonces tú eres originario, tú eres Conejo, originario. Es curioso porque tanto Jaguar, el bajista de Guapa, como yo, somos nacidos en el Distrito Federal en ese entonces, pero bueno, desde niñísimos, yo desde los 2 meses vivo acá, Jaguar creo que desde los 6 años. Entonces, si bien nuestro acta de nacimiento es de la Ciudad de México, yo soy chiapaneco, soy chiapaneco por antigüedad. Y yo viví la primera parte de mi vida en San Cristóbal, justamente, y qué rico. Después, pues por trabajos nos vamos para Tuxtla, por trabajo de mi papá, obviamente yo no trabajaba. ¿Hace mucho tiempo? No, vendía chicles. Y pues ya en Tuxtla básicamente crecí y fue toda mi adolescencia y ahí fue que dio origen la banda y fue que nos encontramos justamente con otros miembros, eventualmente con Jaguar y pues, por eso Guapa es 100% chiapaneca. Genial. ¿Y cómo fue la infancia de Braulio? ¿Estuvo llena de música o no había todavía? No, sí, claro, mis papás son 2 personas muy musicales, son personas muy diferentes y en mi casa siempre había música, la música siempre ha sido algo importante, siempre fue algo importante. De hecho, mis papás tienen por ahí un vinil pirata de David Bowie, que es, o sea, a ese grado de tanto les gustaba la música que eran de los que compraban los primeros materiales piratas que existían. Se robaban discos de las tiendas y todo eso, entonces siempre hubo música en mi casa. Por el lado de mi papá estaba pues Led Zeppelin, Pink Floyd, The Cure, John Mayall. Y por el lado de mi mamá estaba la música clásica, estaba el pop español, Mecano, Serrat. Entonces, pues tenía, digamos que lo mejor de 2 de los tantos mundos que hay en la música. Y pues desde niño recuerdo haber
desde los 6 años recuerdo haber tenido mi Walkmancito ahí escuchando lo que sea que estuviera de moda, tanto Faye, lo comía, como Michael Jackson, el Dangerous, me acuerdo que no lo dejaba de escuchar, o MC Hammer, el soundtrack de las Tortugas Ninja con Ice, Ice Baby, no sé, siempre hubo música en mi vida, ¿no? Entonces, pues ya eventualmente cuando vas creciendo, ya te vas acercando como más a conciencia a la música que tienes a la mano, ¿no? Entonces ya empiezas a escuchar con detenimiento Caifanes, cosas que tenía mi papá por ahí, o, insisto, Mecano, que se me hace una nota, el mismo Miguel Bosé, que es un gran músico, por el lado de mi mamá, y pues, no sé, eventualmente se introyectó en mí la importancia que tiene la música para, pues no sé, para pasar un buen rato, para bailar, para cantar, para simplemente estar y escuchar música. ¿Y cuándo te diste cuenta que dijiste, parece que sí canto, parece que sí tengo talento en esto? Cuando estaba en la secundaria ya ves que te ponen a tocar la pinche flauta, o sea, horrible, nunca aprendí, nunca me gustó tocar la pinche flauta. Entonces empecé a tocar el teclado, mi mamá me compró un teclado, y más o menos le agarré, pero era una joda llevar el teclado, además de 2 veces se me olvidó en la primaria, así llegaba a la casa y tu teclado, así teníamos que regresar por el teclado a la chingada escuela. Entonces, por alguna razón preferí agarrar una guitarra que tenía mi mamá ahí viejísima, que sigue estando ahí en casa de mi mamá. Ya le faltan 3, 4 cuerdas, pero ahí está. Y empecé a tocar la guitarra, pero también por alguna razón nunca se me dio esto de, voy a tocar una canción sino que así en mi no saber tocar, no saber afinar nada, empecé a como tocar mis propias canciones, ¿no? Entonces, me recuerdo que llegaba así a la secundaria con mi guitarra y me decían, ay, tócate, no que fuera que estuviera de moda, ¿no? Entre dos tierras, y yo, no. Y empezaba a tocar mis canciones, horribles, ¿no? Yo qué sé, pero... Y era así como, entonces no, vete. Entonces ya no falta el que sí me quitaba la guitarra y decía, y empezaba a tocar la planta o lo que fuera. Lo que sea que o sea, yo iba a la secundaria en los 90, o sea, de verdad. Claro. Entonces, y bueno, yo estaba muy metido por yo qué sé qué razón, me empezó a gustar el punk y el happy punk, entonces si me sabía alguna canción era Los Ramones o Green Day o cosas así. Que también no eran del gusto común. Entonces toco una canción, sí, claro, sí, es como la misma, son igual de feo que lo que están. Entonces, pero a raíz de eso, pues dije, no, sí me gusta hacer esto, lo disfruto mucho. Eventualmente mi papá me compró una guitarra eléctrica, una Yamaha. Y un convito, ¿no? Y ya fue que autodidácticamente mi mamá me intentó llevar a clases de guitarra, pero era de, vas a hacer esto, y yo, ¡no! Entonces, creo que sí, fue a 2 o 3 clases y ya desistí. Y ya fue que agarré la guitarra eléctrica y empecé a emular pues los acordes de poder, ¿no? Que eran muy fáciles de hacer y que componen el 99% de toda la música punk y happy punk. Entonces ya empecé a sacar discos enteros de The Offspring, de Blink, de Bad Religion y cosas así, porque pues eran fáciles de tocar y fáciles de seguir. Y pues así solito, autodidácticamente empecé a aprender a tocar. Me sigo considerando, y no es algo que trate de esconder, pero me sigo considerando una persona no muy buena técnicamente, pero por alguna razón, no sé si por todo esto que te cuento, tengo cierta sensibilidad, lo considero, para entender cómo hacer una canción, cómo estructurar una canción, cuándo es muy larga, cuándo es muy corta, cuándo entraría bien este tipo de acorde, un cambio en el tempo, etc. Entonces, no sé bien de dónde surgió esa sensibilidad en particular, pero bueno, desde que empecé a componer me di cuenta que había algo ahí de talentillo. Y pues así mi infancia. Sí. Aquí es donde pones las fotos que te voy a mandar. Sí, aquí justo ahora está pasando una. Y
cómo es que nace? Bueno, para los que no sepan, pues Korsakov fue y ha sido una de las bandas como más influyentes en el estado de Chiapas, que en entrevistas anteriores pueden saber que hacen mucho referencia al muchacho que tengo aquí sentado. Para bien o para mal, pero... Para bien o para mal, no han mencionado, la Pichi, Alberto, Cristian, todos tienen una referencia de este hombre aquí. Entonces, ¿cómo nace Korsakov? Como cualquier banda, bueno, como muchas de las bandas, estás en la universidad, tienes ganas de tocar, te encuentras con dos personas que casualmente una toca el bajo, casualmente una toca la batería, y dices, bueno, pues vamos a reunirnos a ver qué sale, y efectivamente no coincidíamos en gustos, pues empezamos a tocar rolas de los Strokes y cosas así. Estoy hablando de principios de los 2000, ¿no? Antes de Killers, todo esto que estaba sonando, ¿no? Que era de los chavos de hoy, los chavos de hoy de ese entonces, que ahora son las bandas de los chavos rucos. Sí. Y pues ya fue que empezamos a tocar, buscábamos espacios donde, así que la fiesta de la universidad y cosas así, pues ya nos íbamos, nosotros nos apuntábamos para tocar. Y fue que un buen día, tonteando así con la guitarra, eso suena chido, a ver, voy a hacer tal. Y surgió la primera canción de Korsakov, de Guapa, que es Salida de Emergencia, que después de 13 años de ese suceso, sigue siendo una canción de las favoritas de quienes nos escuchan. Y esa canción marca muy claramente lo que yo entiendo el origen de la banda, que fue justamente en marzo de hace 13 años. Antes de eso, si bien habíamos tocado meses antes, covers, no puedo decir que ese fue el origen de la banda, fue así. Nació Salida de Emergencia y es ahí donde llegó, ok, obviamente seguíamos tocando covers, no podíamos tener un repertorio de una canción, pero fue así como, ok, ya a partir de esto podemos nosotros hacer más cosas, ¿no? Además tuvo muy buena recepción, objetivamente creo que es una buena canción, entonces nos demostramos a nosotros mismos que había talento, había material, había materia prima en bruto, quizás porque en ese entonces yo cantaba todo feo y no me dejarán mentir, y lo acepto es que ahora en los comentarios, por favor, ¿quiénes escucharon a Braulio por primera vez? No, en serio, si tienen por ahí el demo de la primera grabación de Korsakov, de verdad, yo quiero comerte, no sé qué hacías, intentaba cantar como Elvis, no sé, pero obviamente pues con años después vas mejorando todo, ¿no? Vas mejorando tu calidad escénica, ya el autotune, no es cierto. Y pues ya la práctica y el ejercicio y todo, entonces, sí, pero bueno, así surge esta cosa que se llamó Korsakov, que pues éramos veinteañeros, ¿no? Ahora sí que robándonos esta frase famosa, nos queríamos comer el mundo, y sí, en ese entonces era así como, sí, queremos lograrlo, y así empezamos a componer nuestras rolas, además de que sí algo nos caracterizó fue la energía, ¿no? Siempre, eso sí, desde el inicio nunca nos faltó energía y punch y calidad escénica y ganas de pinches tirarnos al piso y todo, cosas que seguimos haciendo de manera más medida, porque ya la espalda duele, las rodillas. Estoy hablando literalmente. Pero bueno, entonces, en ese entonces sí era así como queríamos hacerla y todo. Y pues empezamos a componerle, invertimos en la grabación, a todo esto. Y fuimos parte de lo que considero una de las camadas más importantes del rock chiapaneco. Nunca diría que somos pioneros del rock chiapaneco, nada que ver, existe rock en Chiapas desde los finales de los 70s, 80s, pero sí fuimos parte de una camada importante que fue la del 2005, 2006, 2007, que incluía a bandas, y sí las voy a nombrar, como Habit Farm, como Antípodas, Sopsia, obviamente nosotros, Aeroglass, que siguen tocando. Somos todas estas personas que si bien ya estamos en otros proyectos, ya nos cambiamos el nombre, Korsakov pues es Guapa, nada más cambió el nombre, ¿no? Hago la aclaración porque muchas personas creen que es otro proyecto o ni siquiera saben qué somos nosotros, pero es exactamente lo mismo, es las mismas rolas, solo nos cambiamos el nombre. Pero me da mucho gusto ver que esa misma camadita del 2006 sigue tocando, o sea, ya proyectos solistas como la Antípoda, que ahora es John Soon,
los mismos Valo, que fue que empezó con nosotros en Korsakov, con los Cocalobras, ahora ya con su proyecto solista, los Aeroglass que siguen trabajándola, y la colita que venía de añitos atrás, Alebrije, Rémora, que si bien empezaron antes, aprovecharon ese brote que hubo, digamos, en el 2006 para un revival, ¿no? Por llamarle así, pues también ahorita siguen tocando, acaban de celebrar sus 20 años, ambas bandas, sí. Y pues es un gusto haber pertenecido a eso. Y sí, mucha gente me dice, es que ustedes, toda esa camada, no solo yo, nunca sería capaz de decir eso, pero sí es así como es que ustedes, Korsakov y ustedes, otras bandas, fueron importantísimas para el surgimiento de muchas de las bandas que están ahorita, de mucho movimiento que hay ahorita, y que de nuevo, insisto, gracias a ustedes es que está de nuevo cobrando un nuevo aire. ¿Por qué no pensar que hay una nueva camada del 2010 y tantos que trae mucho más punch o igual de punch, pero más producción, más interés de inversión, mediático, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí es un gusto ser parte de la historia de este movimiento, importante o no, pero ser parte de. Y sí me da muchísimo orgullo decir siempre que somos chiapanecos, siempre que nos presentamos aquí, en Guayabo, o en donde sea, decimos que somos de la delegación chiapaneca de la Ciudad de México, y somos chiapanecos orgullosamente. Genial, sí, porque también existe mucha esa confusión, ¿no? De que dicen que como ya son otro nombre, ya se fueron, ya los aires de por allá. Yo tengo una duda que me come desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa Korsakov? ¿Por qué el nombre de Korsakov? Tanto Osvaldo como yo, cuando iniciamos la banda, estábamos estudiando psicología, entonces buscando el nombre topamos la palabra Korsakov, que en realidad se escribe con F. Y es un síndrome en el que básicamente cuando te pones muy pedo, muy pedo, hay personas que hacen alguna tarugada, se pinches lo que sea, o se quedan dormidos en la calle, lo que sea, pero cuando despiertan llenan todo ese espacio en blanco, lo llenan con una historia que justifica el por qué están ahí, muchas veces en un sentido positivo, ¿no? O sea, es que me robaron, o estuve en mi casa jugando videojuegos toda la noche, en lugar de pinches vomitando en el patio de no sé quién. Entonces es a lo que se llama el síndrome de Korsakov. Y pues se nos hizo gracioso, ¿no? La verdad es que, ¿por qué nos cambiamos el nombre? Que esa creo que podría ser la otra pregunta. Exacto, muy bien. Porque no somos eso, no somos ni alcohólicos, ni somos los principales promotores de la chela, ni nada. Entonces nos sentimos que llegó un momento en el que ya no representaba lo que nosotros éramos, ¿no? Era una palabra que fue así como un impulso de cuando empezamos, más jóvenes y más fiesteros y lo que quieras, que además es una palabra en ruso, mal escrita porque es con F, que además hay una DJ súper sabrosa que se llama DJ Korsakov, entonces nunca íbamos a llegar al nivel de popularidad ahí, y que todas las entrevistas, nada más tú hace poquito me mandaste un mensaje en el que escribiste Korsakov con C, entonces salíamos, nos hacían una nota para el periódico y era Borkasbrog, además muchos creían que éramos metaleros, no sé, entonces decidimos en algún momento, ok, ya nueva alineación, todo, vamos a cambiarnos el nombre. Porque guapa es una palabra universal, pero que es en español, ¿no? La palabra es en español, sin embargo, estoy seguro que alguien en Somalia y en Inglaterra ha escuchado la palabra guapa y entendido a qué se refiere, ¿no? Que se puede entender como, y se nos ha criticado por establecer guapa como, solo lo bonito, y no, al contrario, para nosotros guapa es sentirse bien con uno mismo. Guapa es ser quien eres y estar orgulloso y pues divertirte, ¿no? Y la palabra guapa puede tener muchas connotaciones, muchos usos, juguetones, ligadores, más formales, un piropo, lo que sea. Entonces también eso representa nuestra música, que si bien no es la música más pachanguera del mundo, pero sí creo que tiene un carácter como divertido, enérgico, las letras definitivamente tienen un carácter sugestivo, sensualón, y pues esa palabra guapa puede también tener todas ese tipo de interpretaciones. Entonces por ello hay quien no nos perdona, hay quien nos sigue reclamando que por qué nos cambiamos, pero pues, perdón, sorry, not sorry. No tienen por qué, sí, hay que avanzar y no ver hacia atrás. Muy bien. Tú tienes también un proyecto en solista, ¿no? Así es. ¿Desde cuándo nace este proyecto? Brulish, que es mi proyecto solista, es básicamente, hubo hace un par de años un lapso en el que estábamos un poco dormidos,
estábamos con el tercer disco ya en la cabeza, pero por cuestiones laborales o quizás una descoordinación de prioridades, no salía. Entonces había muchas rolas que yo tenía así atrapadas y dije, no, pues las voy a hacer, las tengo que sacar, las necesito sacar. Entonces decidí hacer el proyecto un poco también como para presionar a aquellos muchachos, como, oigan, miren, estoy haciendo música sin ustedes. Pero, Brulish como tal no tiene ninguna intención de subsistir, o sea, no tiene la intención de que ya quiera yo conciertos de Brulish y no con Guapa, al contrario, siempre guapa, nunca inguapa. Y dice la gente que además puede sonar hasta ridículo, ¿no? Porque pues yo soy el que compongo en Guapa, entonces es como el anexo, ¿ah? Y sí, me gusta que así se tome, es así como las rolas que no, como los lados B de Guapa, si lo quieren ver así, quizás en un rollo un poco más acústico, y definitivamente son letras un poco más personales, que no me hubiera aventado a sacar con la banda, porque no veo yo tocándolas en un concepto en el que la gente quiere como más rock and roll, más energía, y hay rolas muy personales, mucho más serias, quizás más cursis, que pues están ahí perfectas para oír en disco, en grabación, o en un espacio pequeño, quizás yo con mi guitarra, hay gente que de verdad tenga la intención de ir a escuchar la música, ¿no? Y no a la fiesta y al barro. Claro. Por eso Brulish. El disfrute, digamos. Así es. Súper. ¿Cómo es tu relación con los integrantes de Guapa? ¿Han ido cambiando durante los años? Definitivamente, y tendrá mucho que ver la edad y las experiencias, pero la alineación actual es la alineación en la que somos mucho más felices. Tiene que ver mucho que ya nos quitamos de la cabeza esta idea de hacerla. O sea, ya nuestra meta como banda es seguir tocando, seguir haciendo música, y ya no tenemos como objetivo principal el tocar en un Vive Latino o cosas así, sino seguir haciendo música y llegar a esos espacios o no llegar a esos espacios de manera orgánica. Nunca pagaríamos tantos $1000 pesos por estar en un festival, nunca pagaremos por tocar en general, pagarle a los medios, o sea, si nos quieren entrevistar, chido, si no, pues no. Porque al final de cuentas queremos lograrlo de manera orgánica o no lograrlo de manera orgánica, ¿no? En esto siempre he dicho, se necesita... No, gracias. Bueno, no sé, ni siquiera escuché qué traía. No, sí que se igual y sí quería. No. Cara, tamale todo de demonio. Eso es una buena forma de cómo hacemos las cosas, es ir tocando casa en casa. Oigan, ¿quieren escuchar a Guapa? No, gracias, bueno. No, en serio, porque te decía, hay que tener paciencia o tener dinero. Y pues con el dinero, pues hasta el perro baila, ¿no? Pero pues no, tienes chingos de bandas tocando en estos festivales porque pagaron tantos $1000 pesos por tocar, y la semana siguiente ya no sabes ni quiénes son, ¿no? Entonces si llegamos ahí será porque de verdad nuestra música nos haya llevado, y también si no se logra, nunca nos vamos a sentir ni tristes, ni defraudados, ni nada, ¿no? Es como lo dice Dave Grohl, la recompensa siempre es tocar. Exacto, pero creo, bueno, ahorita viene como a mi mente esta parte de las etapas, que tú dices que en un principio eran veinteañeros y era como, sí, la vamos a hacer, y yo creo que te vas dando cuenta de la realidad, digamos, conforme pasan los años, y decir, bueno, no, tal vez no es ese camino y es solo fluir y hacer. Yo creo que siempre, va a sonar súper idiota, pero yo creo que siempre he sido yo, y te lo digo porque han habido miembros en la banda, que no es misterio para ellos, pero tampoco tiene caso nombrarlos, que me caen muy mal. O sea, me caen muy mal como personas, de verdad me caen muy mal, y los respeto mucho como músicos, pero la relación siempre fue así como, o sea, como fragmentada. No, como quizás un tanto hipócrita, yo qué sé, de mentir por convivir, pero no. Entonces cuando de repente ya llegas a esta etapa, además donde te topas gente que está en el mismo canal que tú, que tiene el mismo humor que tú, que tiene el mismo nivel de ser humano que tú, que es gente que no contamina, gente que prefiere, que aporta, que como seres humanos son gente productiva, que tienen un nivel de inteligencia alto, y no nada más es como seguir haciendo las cosas por hacerlas, no sé, sin convicción. Entonces definitivamente ya hay una mejor comunicación, ¿no?
No es por denigrar a nadie ni nada, ellos lo sabrán perfectamente, pero sí creo que es como en las relaciones personales también, pues es encontrar a esas personas con las que embonas. Tú mismo me decías, tu equipo de trabajo a los que les agradecemos estar aquí. A veces es simplemente esperar a que lleguen esas personas para poder echar a andar tu proyecto correctamente. Pero pues nunca desistir, tampoco es pausarse hasta que lleguen, ¿no? Sino seguir, tratar de seguir luchando y eventualmente vas a llegar a un nivel de equilibrio, de balance, de felicidad, si quieres llamarlo así, en el que puedas hacer lo que amas y estar en paz. Claro, y en esta, volvemos a lo de la etapa, que estabas tú iniciando, no sé, ¿quiénes fueron como esas personas que tal vez te impulsaron un poco, que conociste y dijiste, yo quiero, me cae bien, o yo quiero hacer lo que hace, no sé, como, ¿quiénes influenciaron en algún momento en tu vida? Definitivamente mis padres siempre me han apoyado, siempre. En algún momento se me exigió tener por ahí, por ejemplo, el título, ¿no? Y cuando llegué con el primer disco les dije, ahí está. Querían su título enmarcado, enmarquen esta. Y lo entendieron, ¿no? O sea, más que nada, no por demeritar tampoco a las personas que claro, te estudian y ajá, sino porque pues es encontrar tu pasión y dedicarle a ello, ¿no? Entonces, mis papás siempre me han apoyado muchísimo, ellos me motivan mucho a seguir. Mi mamá es la clásica mamá de que todo lo que haga es hermoso y perfecto y ajá, y mi papá sí es esa persona que, como por ejemplo cuando cantaba feo, mi papá sí me llegó a decir, ¿por qué no se consiguen un vocalista? No, en serio, de verdad, y lo aprecio, ¿no? Los mismos miembros de la banda siempre han echado motivar, pero la gente, o sea, de verdad es... acá, perdón si es muy cursi el comercial, pero tengo acá presente a mi novia, que es, la conozco desde hace 11, 12 años y es fan de la banda, o sea, mucho antes de que hubiera ningún intento de romance, nada, es fan de la banda. Entonces, ella siempre ha estado ahí, siempre ha estado cantando, y cuando nos presentábamos estaban ella y una amiga cantando, y así como ella hay mucha gente que siempre ha estado ahí y que siguen aquí, o que ya no están pero que en su momento lo estuvieron, y por esas personas sigues, ¿no? O sea, tampoco es esto de que, me dijo que le gustaba mi música, sino es la consistencia, ¿no? Y obviamente la autocrítica y todas estas cosas que te llevan a darte cuenta de qué tantos campos de mejora hay que derivan de este tipo de personas que son honestas, que son conscientes y que se acercan a decirte, sabes que esto, sabes que aquello, pero a la vez te están apoyando, te están motivando para seguir. Entonces estas personas definitivamente haber tocado, participado en eventos con personajes como Daniel de La Gusana Ciega, que yo lo estimo muchísimo, que me encanta mucho su música, y que darte cuenta que son personas súper humildes, que son personas con las que puedes llegar a platicar y estás en el mismo backstage y te ofrecen ellos del catering cuando el dueño del bar te dijo, no. Entonces dices, ¿qué es esto? Somos humanos al final de cuentas, no eres un dios, no eres nada, eres Daniel, soy Braulio, hola, mucho gusto, platiquemos. Y encontraste toparte con gente nefastísima, super mamona, arrogante, que no ni voltean a ver porque no eres nadie. Entonces ese contraste, esas experiencias te hacen, ok, yo quiero estar de este lado, no de este lado. Entonces esas cositas siempre te motivan a seguir haciendo esto. Y pues, respondiendo más concretamente a tu pregunta, es la necesidad. Es que mucha gente dice, es que haces música porque te sale bonita. No, hago música porque es mi forma de expresarme. Si no hago música no sé cómo expresarme, no sé. Me considero una persona, quizás no lo parezca, pero me considero una persona poco elocuente. Sin embargo, con mi música, con mis letras, puedo expresar cosas que no me salen tan bien con las palabras en una conversación. Entonces no es tanto un gusto, sino una necesidad que amo, una necesidad que amo tener. ¿Cuál fue tu primera sensación cuando estuviste en un escenario? Ya tal cual, la banda, ¿qué sintió Braulio interior? Energía, desde la primera vez que toqué ante público fue con un disfraz de gato, porque era una fiesta de Halloween. Y desde esa primera vez me tiré al piso y brinqué, y así sin pensarlo, sin actuarlo, sin preparar nada. Entonces me di cuenta que me gusta, que es ese momento en el que tengo la libertad de hacer que se me dé la chingada, ¿verdad?
y que parece ser que es algo que transmite, que la gente lo disfruta. Y es algo que sigo haciendo. Digo, igual y en menor manera, porque pues ya duele la espalda. Pero también te diré que a veces en esos momentos se te olvida por completo que te duelen las rodillas, que te duele la espalda, que tienes una hernia, se te olvida todo. Y al rato cuando tienes que cargar las cosas y subirlas al carro. Oh, soy yo de nuevo, demonios. No, sí me comentabas, ¿no? Que tú lo ves desde afuera. Tú ves como todo esto. Igual y desde afuera se ve más unidad, pero insisto, ¿no? Creo que sigue habiendo luchas de... Claro, creo que el ego artístico nunca va a dejar de existir. Y te digo, no es algo malo necesariamente, pero hay que saberlo sobrellevar. En algún momento yo también fui parte de un movimiento rock Chiapas en el que pretendíamos significar a todo, pero hacías un evento y el mismo día la otra que se llamaba Chiapas Rock, no me acuerdo, hacía otro evento como con ganas de... porque a ellos no los invitaste, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que todos estos espacios, medios, tengan un filtro. El filtro es muy importante. El filtro es algo que había en los 90s y que se perdió con el internet, que si bien el internet es una herramienta hermosa y maravillosa, pero también tiene este rollo de que pues ya hay demasiadas cosas. Entonces pues ya los medios agarraron y dijeron, pues vamos a invitarlos a todos. Y invitarlos a todos es darles una medalla a todos por participar, ¿no? Entonces, creo que es necesario un filtro y decir, ok, esto cumple con ciertos estándares de calidad escénica, de propuesta, igual y la grabación no es la mejor, pero tiene contenido, tiene un mensaje, tiene una buena propuesta musical. Entonces esos son los espacios que voy a invitar, porque si seguimos invitando a todos van a seguir habiendo muchos proyectos vacíos, genéricos les llamamos nosotros, que les están vendiendo la falsa idea de que vale la pena que estén en el programa, en el concierto y así, porque nada más como por darles lugar, ¿no? Como por, es que vinieron a pedir chance. Entonces, lo digo con toda la conciencia de que quizás uno ni siquiera pase esos filtros, ¿no? Quizás uno ni siquiera cumpla eso, pero al menos sabremos que es porque hay un filtro, ¿no? Entonces, eso tiene que haber en Chiapas, tiene que haber en todos lados. Es ser consciente, entender la importancia que los medios, que los espacios, que los foros, que los organizadores, que los bares, que los foros tienen para con la escena, ¿no? Así es, y bueno, eso es lo que pretendemos o intentamos también con artistas, que justo eso, ¿no? Conocer esta parte del artista y qué piensa y cómo nace y lo que dice, ¿no? Porque no solo es escuchar su música y el escenario, y yo soy tu fan, y también el otro lado, y pues yo estoy muy contenta de que hayas aceptado estar aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias, de nuevo, gracias a ti por estos espacios. Yo sé que esto no fue sobre la banda, sino sobre mí, lo que puede parecer muy narcisista, pero no, muchas gracias. Espero algo de lo que haya dicho haya sido de interés o de aprendizaje para alguien. Y sobre todo eso, hay mucha gente que me conoce y tiene una mala estima de mí, o que ni me conoce y tiene una mala estima de mí, y no me interesa que cambien el concepto, es más bien aprender a escuchar lo que todos tenemos que decir, no porque me cae mal y ya no voy a escuchar, sino creo que es importante poner atención hasta a los archienemigos, también pueden tener un mensaje interesante y también contribuyen a nuestro crecimiento, ¿no? La crítica siempre va a ser constructiva, sabiéndola tomar como tal. Y estos espacios que nos permiten a nosotros expresarnos pueden abrir esa puerta de comunicación, ese canal de comunicación. Yo soy una persona bastante simple, aunque no lo parezca, así que pues búsquenme por ahí en Facebook, en Instagram, donde sea, podemos platicar de lo que sea, podemos debatir, podemos debrayarnos, podemos romper la madre digitalmente, pero siempre con el afán de aprender algo del otro, ¿no? Entonces, gracias por estos espacios, gracias a ti. Gracias a todos los que están aquí inmiscuidos, al lugar que nos ofreció. Casa Rayuela, muchísimas gracias por la cerveza, también está muy muy buena. No la quisimos tomar toda porque íbamos a estar bien así. Es que está muy buena. Vengan a probar aquí, por favor, que también son espacios que nos abren las puertas, que abren la puerta pues, al arte en general, y ya saben que nosotros agradecidos. Muchas gracias, Braulio, muchas gracias al equipo, a la novia que no sé si quiere hacer una aparición. No, bueno, está bien. Muchísimas gracias, esto fue Artistas de Casa, yo soy Isabel Araujo y nos vemos en la próxima.